acompaña hoy en cabina Héctor Gómez Camperos. Él es presidente de Fede Cámaras, periodo 2025-2027. Estamos a plena mitad. Bienvenido. Gracias, Carla, a ti por la invitación. Un saludo a todos los oyentes y bueno, un placer estar aquí con ustedes hoy. Un placer compartir este espacio una vez más para hablar del sector empresarial. Fede Cámaras, Aragua, bueno, y Fede Cámaras a nivel nacional, de la mano de Felipe Capopsolo, han mantenido una narrativa que podríamos llamarle de optimismo crítico, ¿no? Donde siguen de puertas abiertas, siguen impulsando la inversión, el trabajo, pero siempre haciendo las críticas necesarias, sobre todo constructivas, para poder mantener una realidad y una claridad. En aras a esto, ¿cómo podríamos evaluar lo que fue el cierre de 2025 y el inicio de 2026 para el sector? Bienvenido. Bueno, puedo comenzar para dar inicio al programa, que evidentemente el cierre de 2025 no fue el que se esperaba. Había otras expectativas, había otras realidades y no es menos cierto que pudiésemos decir que el cierre fue negativo. Nosotros siempre de Fede Cámaras Aragua, incluso de la Nacional, hemos tratado de ser muy optimistas en todo sentido, pero las realidades y las verdades hay que decirlas, ¿no? Nuestra capacidad y nuestra especialidad, que es el tema económico, que es lo que realmente a nosotros nos compete, de alguna manera va siempre vinculado al tema político, ¿no? El país, por supuesto, espera y necesita cambios que ya se están dando. Hemos comenzado una situación o una realidad completamente distinta este año 26 y eso pues nos lleva a tener unas perspectivas que hay que analizar en su esencia, en su fondo, y entendemos, y precisamente como bien lo comentabas, nosotros estamos en la obligación y el compromiso de ser críticos, de ser positivos y de las realidades manejarlas como deben ser. Y para eso hemos estado y continuaremos manejando pues esa narrativa, manifestándole al Estado, en este caso mi responsabilidad directa, pues cuáles son nuestras verdaderas realidades. Ahora bien, con este panorama que se abre del impulso, de la apertura en el sector energético, según algunas estimaciones de expertos, hay un crecimiento estimado entre un 4 y un 5%. En el estado Aragua, la realidad que se presenta, que además no siempre es equitativa con la realidad nacional. Correcto. ¿Cuáles son esas conversaciones que han estado teniendo ustedes, los empresarios en la entidad, las estimaciones, las proyecciones que tienen? Con el tema eléctrico, últimamente pues entendemos que debido a la sequía, quisiéramos entender que esa es la situación, ¿no? No es menos cierto que el calor, y ya lo hemos visto en algunos cerros, en algunas montañas, pues está haciendo de la suya. Esas son realidades que uno puede percibir. Esperamos que realmente mejore, ¿no? El tema eléctrico es determinante en toda actividad comercial, en la vida diaria, hasta para las amas de casa, representa un elemento fundamental. Entonces necesitamos pues que esas inversiones y que todas esas evoluciones, incluso el año pasado Fede Cámaras planteó una propuesta político interesante, público-privada, en relación a una mejora o una inversión privada en el tema eléctrico. Ahora afortunadamente se abren otras opciones, se abren otras puertas, se abren otras alternativas e insistimos que el tema eléctrico es fundamental, sobre todo entendiéndose que en el sector petrolero la electricidad es determinante. Sin lugar a dudas. El sector empresarial, para quienes nos acompañan a esta hora a través de la señal de Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila, en esta cita de éxitos, y quienes están con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, me acompaña hoy en cabina Héctor Gómez Campero, presidente de Fede Cámaras Aragua. Hay varios elementos que son determinantes en el funcionamiento, en el sistema dinámico y en la dinámica empresarial. Tienen que ver con las cargas impositivas, tienen que ver con el tema de créditos y consumos, y también tienen que ver con la brecha cambiaria. Estos tres aspectos. El primero, sabemos que han procurado conversaciones para precisamente sincerar la carga impositiva, pues que afecta considerablemente al sector. Comencemos por allí. Sí, es un elemento neurálgico, ¿no? No es menos cierto que hemos hecho prácticamente todo el año pasado hincapié en ese tema.
porque realmente las empresas, los negocios y todo lo que tiene que ver con el sector comercial se ha visto muy afectado, muy asfixiado. Estamos hablando de un promedio de un 62% de sus ingresos, que es un número extremadamente alto. Puedo decir que en países de la región está cercano al 30% y aquí hablamos del doble. Entonces, eso evidentemente genera una ocupación y una preocupación, limita a las empresas de invertir, limita a las empresas para poder mejorar los ingresos de sus trabajadores, y eso es un tema medular que hay que evidentemente atacar. No es solamente, digamos, el sector, lo que es el tema impositivo nacional, sino el tema regional, como alcaldías, todo lo que representa ese tipo de impuestos que hay que analizar tomando en cuenta las verdaderas realidades, y que nosotros siempre hemos hablado, Carla, de que la formalidad tiene que ser el norte, ¿no? Entonces muchas veces, sin darnos cuenta, pues llevamos a la formalidad a la informalidad, y no es precisamente eso lo que se quiere. Ahora bien, perspectivas, proyecciones. Existe, lo comentaba, una gran incertidumbre en positivo a nivel nacional. Por supuesto, el Estado no escapa. Nuestro Estado tiene, siempre lo hemos dicho, unas ventajas de ubicación, características de su propia empresa. Y nos lleva a entender que las perspectivas son extremadamente positivas. Ya hemos visto cambios en muy poco tiempo. La brecha cambiaria y el tema dólar paralelo, y eso ha ido también entendiéndose y explicándose cuál es la razón. De alguna manera hay una sensación que realmente nos tranquiliza a todos, porque también hay que entender que las cosas no se van a solucionar de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo, independientemente de la actividad, de la situación que se pueda presentar en diferentes sectores. Podemos comenzar por el sector petrolero, que es el que rápidamente pues va a ir motorizando la actividad comercial, la actividad industrial y todo lo que eso conlleva, ¿no? Es el que literal y metafóricamente va a encender la mecha. Es correcto. La energía es el que nos va a dar toda esa energía metafóricamente para que el país vaya desarrollándose. Y en ese sentido, pues hemos insistido, incluso en estos días me hablaba mucho de por qué los precios de los productos no han bajado tan rápido como muchos esperaban. Eso también tiene una explicación. Entonces, todo en ese debido proceso debemos entender que el país se va adecuando, se va asentando y se va adaptando a estas nuevas realidades. Entonces, eso tiene un proceso, eso tiene un tiempo, y debemos ser un poquito más pacientes. Estimaciones de que se suban nuevas Santa Marías, estimaciones de que algunas empresas que estén, por ejemplo, si nos atrevemos a dar un estimado, ¿en qué porcentaje tenemos la capacidad productiva y en qué porcentaje se estima podamos tenerlo a final del primer semestre? Sí, fíjate que las empresas tienen una capacidad productiva del 70-80% y están manejando un 25%. O sea, tenemos muchas cosas por crecer, Hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Yo diría que el país está por hacer. Hay mucho por desenvolver entonces, también. eso evidentemente hay que tomarlo en cuenta. También es muy importante lo que mencionaba hace rato, el tema del crédito, ¿no? Que la banca y la situación macroeconómica permita el acceso al crédito, y eso nos va a llevar a una reactivación determinante, incluso en el tema construcción. Hablando del tema crédito, estaba leyendo, investigando un poco precisamente sobre esto, y por ejemplo, se estima que en el caso de crédito, la banca, hablemos de Colombia, que lo tenemos al lado, Tan cerca, sí. 50%. En el caso de Venezuela estamos en apenas un 2%. Sí, una cosa realmente preocupante. O sea, nosotros en los últimos años, cualquier inversión que teníamos que hacer tenía que ser de contado, y la economía no funciona así en ninguna parte del mundo. Es entendible e incluso admirable cómo las empresas, a pesar de todo, se mantienen. Amén del riesgo que eso conlleva. Por supuesto, porque evidentemente hay una descapitalización intrínseca, y eso lleva pues a que las empresas estén muy limitadas, de que los comercios no puedan invertir, de que no podamos competir, de que no podemos ofrecer buenos precios, y todo eso se va a ir modificando a partir de ahora con estas nuevas realidades. Bueno, esperemos y ya conversaremos. Mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar. Conversaremos en unos 3, 6, 4 meses por allí. Seguro, a ver cómo hemos avanzado, y ojalá que pues las proyecciones en efecto se cumplan de manera positiva.
Gracias por acompañarnos en esta cita de éxitos y por supuesto usted por estar en sintonía de Éxitos 93.1, Sonidos en Primera Fila y esta cita éxitos. Recuerde que esta conversación la puede compartir, repasar cuantas veces quiera desde nuestro canal de YouTube Mundo UR Regiones. Ay, síganos en nuestras redes sociales, @éxitos931, @Borolaki.